CICAM 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 AM, día jueves ya. Se acerca el fin de semana, el descanso, pero las noticias no paran. Ha sido una semana tremendamente informativa. Ya estamos desplegados en distintos puntos para llevarles a ustedes todo lo que está marcando la agenda. Y vamos a partir precisamente hablando de eso. El gobierno ingresó al Congreso su propia propuesta para un segundo retiro de fondos de pensiones. Este proyecto de ley, que cuenta con discusión inmediata, establece que el monto a retirar debe fluctuar entre las 35 UF, tal como el proyecto que ya se está discutiendo, hasta 100 UF. Es decir, le pone un tope. Es entre 1 millón y 2,9 millones de pesos. Un dinero que sería descontado en primera instancia de las cotizaciones voluntarias del afiliado o, de lo contrario, de sus ahorros obligatorios. Esta iniciativa fue presentada el mismo día que la Comisión de Constitución del Senado despachó a la sala ya este proyecto presentado por la oposición. Vamos a estar atentos y vamos a profundizar en esto, cuál es la importancia y el sentido también de que el gobierno haya presentado su propio proyecto. Y este día jueves, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, va a informar a los sostenedores de colegios públicos y privados cuándo deben retornar los estudiantes a las salas de clases. Esto bajo una serie de resguardos sanitarios debido a la pandemia. Cerca de 750 establecimientos ya retomaron las clases presenciales de un total de 1.500 que han presentado su solicitud al Mineduc. La gran duda es si se va a adelantar el inicio del año escolar. Se había hablado de la posibilidad de que entraran a clases los niños en febrero. Vamos a estar atentos, por supuesto, a este anuncio del Ministerio de Educación. Vamos a las calles, un día que va a estar agradable, pero más fresco. Ya se nota una mañana un poquitito menos cálida, un poco más helada. 24 grados esperamos para hoy. Todavía no se afirma bien la temperatura esta semana. Vamos a estar con Iván Torres en un rato más, también haciendo la proyección para los próximos días aquí en Santiago y, por supuesto, también en regiones. Bien, vamos con una noticia que ha sido muy polémica, que ha generado además una serie de cuestionamientos, un procedimiento policial en una residencia de menores. La residencia Carlos Macera de la comuna de Talcahuano terminó con 2 adolescentes heridos a bala por parte de carabineros. Un hecho que ha causado reacciones, hay repudio transversal, se ha pedido la salida una vez más del general director de Carabineros, Mario Rosas. Vamos con Rodrigo Pérez. Rodrigo, para que podamos ampliar y nos cuentes qué pasó, por qué se termina con estos 2 adolescentes baleados. Buenos días. Hola Carla, ¿cómo te va? Buenos días. Lo cierto es que la Unidad de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones está a cargo ahora de realizar toda la investigación para esclarecer exactamente qué ocurrió en este recinto Carlos Macera, ubicado en la comuna de Talcahuano, y que en medio de un procedimiento policial terminó con 2 adolescentes pertenecientes a este recinto heridos a bala por los funcionarios policiales. Todo esto comenzó en hora de la tarde de ayer, cuando funcionarios de la segunda comisaría de Talcahuano tuvieron que llegar hasta ese lugar por la descompensación de una de las personas, de uno de los jóvenes. Pero de un momento a otro, toda esta situación se tornó en una discusión que generó que los funcionarios policiales tuvieran que actuar. ¿Qué pasó allí? Hubo 2 menores de edad, de 16 y 17 años, que resultaron heridos a bala. Por su parte también hubo 3 carabineros que resultaron con distintas lesiones por unas agresiones indicadas a los funcionarios policiales por parte de algunas personas que estaban en ese lugar. Toda la investigación la hizo Carabineros en un comienzo, pero después la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, llegó hasta ese lugar para continuar con todas las diligencias. Estos 2 menores tuvieron que ser trasladados hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde, si bien se mantienen fuera de riesgo vital, uno de ellos obtuvo salida de proyectil en una de sus extremidades, y es por eso que ahora va a tener que ser intervenido durante las próximas horas para continuar también con toda esta investigación. Ustedes pueden observar incluso a través de las imágenes personas que lograron captar esta situación y que sin duda alguna fueron minutos también de desesperación, donde hasta ese lugar tuvieron que llegar distintos equipos médicos para auxiliar a estos menores de edad. Ha sido bastante complejo porque las autoridades se han referido hasta muy en horas de la noche, incluso hemos estado muy atentos si es que
el propio recinto del Sename entregaba algún tipo de declaración respecto a lo ocurrido. Sin embargo, eso no ha sucedido hasta el momento. Pero desde la Intendencia, Sergio Yacaman, el intendente de la región del Biobío, y también el propio alcalde de la comuna de Talcahuano han estado solicitando a las autoridades a que se pueda esclarecer aún más qué es lo que pasó. Es por eso que están emplazando al gobierno a que finalmente se lleve adelante toda la investigación y se pueda encontrar a los responsables. Vamos a revisar algunas declaraciones sobre este caso. Conversamos con carabineros que nos entregaron también su versión, algunas autoridades, así que los quiero dejar con algunas de esas declaraciones. Una situación terrible. Lo que sucede es que mi hermano tiene problemas psiquiátricos y lo venían a buscar para llevárselo a su tratamiento. Carabineros, pero Carabineros se portó de forma discriminatoria, entonces los jóvenes obviamente le dijeron garabato y todo y se formó una pelea con Carabineros donde ellos sacaron su arma y hirieron a dos jóvenes, dos menores de edad, que salieron en defensa de mi hermano. No, imagínense cómo Carabineros, se supone que ellos tienen que proteger a los niños, les dispara adentro más encima del recinto. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? El rol permanente de Carabineros es proteger a las personas y con mayor razón si se trata de niños, niñas o adolescentes. Ningún carabinero quiere lesionar a un menor de edad. El rol institucional es protegerlos y darles seguridad. Esta es una situación grave que dejó menores y carabineros heridos y que debemos aclarar con máxima celeridad y máxima transparencia. Vamos a entregar todos los antecedentes que tengamos para que esto suceda lo más rápido posible. Todos los antecedentes, aseguraba ahí Carabineros, se van a entregar a la justicia para que se avance en esta investigación. Por un lado, está también el emplazamiento que han realizado las autoridades para que se pueda continuar en todo este caso y encontrar también a los responsables. Por lo tanto, se va a continuar con este caso y también, por otro lado, desde la Fiscalía Local de Talcahuano aseguraron que es la Unidad de Derechos Humanos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones la que está realizando ahora todas las indagatorias sobre este caso. Tenemos también declaraciones de ambas partes, así que vamos a revisarlas a continuación. Hoy Carabineros de Chile tiene que actuar con transparencia y claridad, entregando toda la información para esclarecer estas diligencias, porque no es posible que se sigan vulnerando los derechos de los niños. Y particularmente creo que es indispensable que hoy día las responsabilidades no solo corten por lo más delgado, sino que además sea una responsabilidad de parte del alto mando institucional producto de los procedimientos donde se han vulnerado los derechos de las personas. Y por otro lado, creo que es importante que el Estado también asuma su responsabilidad en la reforma a las policías, a sus procedimientos y, por supuesto, en la reforma a las instituciones como el Sename. En virtud de los hechos informados al Ministerio Público, nos hemos constituido como Fiscalía en el sitio del suceso, conjuntamente con personal especializado de la PDI, específicamente del Grupo de Investigación de Delitos Relacionados con Derechos Humanos, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, personal pericial, y se están actualmente desarrollando una serie de diligencias con la finalidad de esclarecer estos hechos. ¿Qué está pasando en este momento acá en Látigo Portales? Bien, parte entonces de las distintas declaraciones, ya revisamos la familia, las autoridades, la policía, donde han abordado este caso, pero también ha alcanzado una arista política, donde el gobierno ha solicitado una investigación inmediata para así esclarecer qué ha pasado. De hecho, ayer en la tarde, el presidente Sebastián Piñera tenía una ceremonia coordinada con Carabineros de ascenso y retiros de altos oficiales de la Policía Uniformada. Iba a participar de esa ceremonia, sin embargo, no estuvo presente y estuvo en el Palacio de la Moneda realizando distintas coordinaciones. En esa ceremonia sí estuvo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, donde aseguró también que para esta jornada se espera que Rosario Martínez, la directora del Sename, llegue hasta la ciudad de Talcahuano para conversar con los familiares, recopilar más antecedentes y saber así qué pasó. Por otro lado, también se ha instruido una investigación sumaria por parte de Carabineros, donde el propio general director de la institución, Mario Rosas, ha hecho todo este procedimiento, indicaban ahí desde el gobierno. Y por otro lado también hay reacciones, por ejemplo, desde la Defensoría de la Niñez y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde han emplazado al gobierno a que puedan haber más investigaciones sobre este caso, esclarecer
la verdad, qué ocurrió, y también incluso no descartan que existan acciones legales. Vamos a revisar también algunas de esas declaraciones sobre ese caso. Como gobierno de Chile nos duele lo que ha ocurrido. Es un hecho de máxima gravedad. El Estado está para proteger a los niños, a los jóvenes, y por lo mismo hemos solicitado el máximo de información a todas las autoridades pertinentes para poder recabar la información lo antes posible y ponerla a disposición del Ministerio Público. Cuando llega Carabineros hay una situación que es la que se está investigando, la que se está recabando, y es la que queremos esclarecer lo antes posible. La Fiscalía ya está en antecedentes de todos los datos, de lo que ha ocurrido, y por eso primero esperemos los resultados de la investigación. Nosotros somos, repito, los más interesados en tener la información para poder esclarecer y para poder también determinar las responsabilidades del caso. Reiteramos una vez más al Gobierno de Chile a que adopte las medidas que sean pertinentes para que Carabineros de Chile deje de actuar de esta forma, atentando de manera significativa contra la vida de niños, niñas y adolescentes. Esto debe parar ya. No puede seguir este país permitiendo hechos de esta gravedad que no tengan consecuencias, que permitan en definitiva que situaciones de esta naturaleza dejen de ocurrir. Por supuesto, presentaremos hoy día mismo las acciones legales correspondientes. ¿Qué tipo de acción realizaron esos niños y niñas y adolescentes que pudiera justificar la reacción de Carabineros? ¿Qué protocolos se aplicaron? Se requiere saber la verdad a la brevedad. Necesitamos una palabra clara de parte de Carabineros, verdad a la brevedad, porque la consternación pública que estos hechos han causado exigen un actuar urgente. Incluso desde el propio Congreso, parlamentarios de la oposición están emplazando al general director de Carabineros, Mario Rosas, a renunciar a su cargo, a dejar el cargo por este hecho. Vamos a estar muy atentos durante esta jornada a cuál va a ser la evolución de este caso, si se conocen más antecedentes y también conocer exactamente las razones de por qué ocurrió todo este hecho. Lo cierto es que es la Policía de Investigaciones la que está realizando ahora toda la investigación por estos dos adolescentes heridos en Talcahuano. Bien, vamos a dejar ese caso, pero ahora nos vamos a trasladar aquí a la comuna de Estación Central, porque les quiero mostrar la siguiente imagen. Pongan mucha atención. Esto está ocurriendo en la intersección de la calle Iquique entre Jesús de Martínez y San Francisco de Borja, porque hay un poste de alumbrado público que está causando mucho peligro para las personas. Resulta que un camión que era conducido por un feriante, camión grande, pasó a chocar, perdió el control, chocó con este poste del alumbrado público. Y ustedes lo pueden observar. Está firmado por los cables, tanto de tensión y también los otros cables que van por el sector de abajo, ¿no? Y que están afirmando este poste. Hasta el lugar no ha llegado equipo, por ejemplo, de Chilextra o más bien de Enel o de otros distintos equipos competentes. Tampoco ha llegado Carabineros hasta este lugar. De hecho, hay dos conos que están en este sector, que están emplazados, pero que los colocó una vecina que salió a ver, sintió un fuerte ruido, se percató y ella colocó ahí esos conos con el fin de advertir también a los distintos conductores que están transitando por este lugar. Así que mucha precaución para las personas que vayan por esta zona, por este poste del alumbrado público que no se ha caído, está siendo sostenido por estos cables, pero sin duda que llama mucho la atención, pero sobre todo también el peligro que puede revertir esta situación, Carla. Absolutamente, está quebrado ese poste, es un peligro inminente, como tú dices. Ojalá que no pasen máquinas pesadas, camiones, buses, porque con la vibración de la calle esto podría terminar cediendo y que lleguen ahí cuadrillas, equipos rápidamente para poder solucionar este problema. Mejor evitar el tránsito por ese punto, aunque veo que ahí siguen pasando, mira, justo un bus, que es lo que estoy diciendo, Sí, un tremendo riesgo, Rodrigo. Sí, porque acá están los terminales de buses, Claro. Tenemos dos terminales entre medio, está el terminal San Borja, está el terminal sur, también Alameda. De hecho, es un sector que transcurren muchos buses, como el que estamos observando acá, porque toman estas distintas rutas, porque hay otras calles que también están colapsadas, por ejemplo, con otros buses, y es por eso que avanzan por acá. Y tienen que hacerlo con mucho cuidado, como por ejemplo acá, se tiene que subir a la calzada, a la vereda para seguir avanzando. Y el camión y todos los demás vehículos tienen que realizar lo mismo, así que ahí tienen que tener mucha precaución y
a la hora que pasen por acá. Y vamos a ver si es que llega alguna cuadrilla para que pueda entregar algún tipo de solución y así mejorar este caso, ¿no? Que sin duda alguna causa también preocupación para algunos vecinos. Sí, bueno, ojalá que se cierre ahí el tránsito definitivamente y se trabaje en ese poste. Gracias, Rodrigo, por este informe. Nos vamos a quedar especialmente atentos a lo que siga ocurriendo con el caso de esta residencia del Sename en Talcahuano, que termina con estos 2 adolescentes baleados. Va a haber repercusiones durante todo el día y va a avanzar también la investigación, así que cualquier cosa estamos de vuelta contigo nuevamente. Muchas gracias. Vamos a avanzar a otras noticias. Vecinos de Estación Central exigen mayor presencia de carabineros tras días de disparos y fuegos artificiales por un velorio. Sobre esta y otras informaciones nos cuenta Fabián Collado. ¿Cómo está, Fabián? Buen día. Obviamente que preocupa esto. ¿Cómo puede haber días de velorio incluso con fuegos artificiales? Los vecinos están bien cansados, ¿no? Exactamente, muy buenos días, Carla, y fíjate que acusan ausencia de carabineros que llaman tanto al PAN cuadrante, al 133 de la policía uniformada y simplemente no les contestan. Ahí ustedes están viendo las imágenes del velorio de Benjamín Cerda, un joven que falleció por causas que aún no han sido determinadas, al menos por los vecinos, por las policías, según lo que pudieron explicar durante las últimas horas allá en la comuna de Lo Prado. Pues bien, la familia hizo todo el trámite en el servicio médico legal y trasladaron los restos para ser velados en su casa de calle Río Quetro, en la comuna de Estación Central, en la vía moderna, muy cerca de 5 de abril con la avenida Las Rejas. Ahí comenzaron diversos disturbios que no han dejado tranquilos a los vecinos. Esos fuegos artificiales que ustedes están viendo en pantalla. Hace varios días también muchísimos disparos, incluso algunos de ellos que han chocado en los muros de las casas. Podría existir alguna víctima, ojalá que no sea así obviamente, de bala loca, por ejemplo, a raíz de las constantes balaceras que han ocurrido en medio de este velorio, del cual Carabineros no ha explicitado si es que es de alto riesgo o no. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Si es de alto riesgo, se activan protocolos, por ejemplo, el control de orden público de Carabineros, se está realizando un seguimiento preventivo, por ejemplo, para que no ocurran disparos ni se irrumpa la tranquilidad de los vecinos. Eso todavía no ha sido explicado por parte de la policía uniformada. De todas maneras, algo que rompe absolutamente la tranquilidad de los vecinos ahí en la vía moderna de Estación Central. Y antes de seguir contándoles, quiero que pasemos a revisar parte del ambiente, lo que están viviendo día a día los vecinos ahí en ese sector de la región metropolitana. Fabián, son impactantes las imágenes, realmente. Esto es a vista y paciencia de todo el mundo en una comuna y en un sector que entiendo que no es periférico, muy cerca además de la comuna de Santiago, muy cerca de donde están, no sé, las principales reparticiones de gobierno, del Estado. ¿Qué puede explicar esto? Y el riesgo además para los vecinos. Los vecinos señalan que después esas balas caen, que han encontrado sus autos con rastros de estas balas, sus paredes que a veces son atravesadas. Esto es un riesgo gigante para la gente que vive ahí. No sé y no entiendo por qué no llega ahí Carabineros, por qué no hay autoridades, qué es lo que ocurre que se permite por días una situación como esta. Y algo que se repite, no tan solo acá, lo hemos contado constantemente en zonas que no son periféricas, zonas céntricas, zonas muy pobladas, donde ocurre este tipo de casos a diestra y siniestra. Imagínense que durante cada jornada, el toque de queda empieza cerca a la medianoche específicamente, e igual los sujetos están ahí, están percutando los disparos, o sea, ya están infringiendo un primer delito, que es poner en riesgo la salud de terceras personas, no infringir el toque de queda. El segundo delito es tener este tipo de armamento que posiblemente todos los sujetos que están ahí no tienen permiso para portarlo, menos en la calle, que es algo que es bastante lógico. Y además los fuegos artificiales irrumpen la tranquilidad, la seguridad de las personas. O sea, un sinfín de delitos que están a diestra y siniestra. Vamos a revisar declaraciones de los vecinos en los que denuncian esta situación.
sea, no hemos encontrado ningún vecino que haya sido herido. Pero sí muchas casas a las cuales les han llegado balas y les han atravesado las casas. Estamos hablando de armas de grueso calibre. Y de hecho los videos que circulan, que ha subido la misma gente del funeral, no son armas chicas. Ya nos sentimos súper indefensos. Hemos ido a Carabineros, llamar a nivel del plan cuadrante. Lo primero que hicimos, todos los vecinos del plan cuadrante, los teléfonos no contestan. Llamamos a Carabineros en la noche. Carabineros de noche no contesta el número de teléfono directo que tenemos de la comisaría. Llamamos a nivel de Senco 133 y tampoco te dicen que están en un procedimiento más importante en la estación central. O sea, en total indefensión se encuentran los vecinos de la comuna de Estación Central. Nosotros tratamos durante las últimas horas, nuestro equipo nocturno, contactarse con Carabineros para buscar la impresión de ellos, para saber en definitiva cómo se está operando en este velorio. ¿Es alto riesgo o no? La verdad lo desconocemos y hasta el minuto no han emitido ningún tipo de declaración, algo que podría ser durante las próximas horas, pero la verdad que es absolutamente impresentable irrumpir la tranquilidad de los vecinos de esta manera y que se sientan absolutamente inseguros. Vamos a revisar otras informaciones que se han dado a conocer durante las últimas horas. Fíjense que el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó pagar más de 1.000 millones a modo de daño moral a las familias de los internos que murieron en la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del 2010. Un caso trágico que estuvimos informando bastantes días a raíz de la situación que, recordemos, todo había comenzado a través de una riña entre internos y posteriormente esto no pudo ser contenido, este incendio, por Gendarmería ni tampoco a bomberos, al cual se le dio un aviso bastante tardío, parte del juicio que se estuvo generando durante varios años respecto a la cárcel de San Miguel. Pues bien, durante la jornada de ayer entonces el séptimo juzgado de garantía lo que comentó que respecto al mantenimiento, por ejemplo, eran bastante añosas las instalaciones de este recinto penal y que el hacinamiento llegaba a un 300% aproximadamente, algo que fue condicionante para condenar al Estado a pagar a cada familiar de los fallecidos. Son cerca de 1.000 millones de pesos, 150 es la cifra más alta a una de las familias de los demandantes. Estamos hablando de los demandantes, son 81 los reos que lamentablemente perdieron la vida en esa tragedia en la cárcel de San Miguel, y vamos a revisar las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, al respecto. Lo que corresponde ahí es tener toda la información y evaluar los recursos que sean pertinentes si es que los hay, y por supuesto estamos disponibles a cumplir los fallos que determine la justicia. Resolución en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que el Estado podría apelar ante el Consejo de Defensa del Estado para poder rebajar estas indemnizaciones que van a ser entregadas a las familiares de los 81 reos que demandaron al Estado por el incendio que terminó con la vida de sus familiares y que fue muy bullado, una tragedia tremenda en diciembre del año 2010. Vamos a estar muy atentos respecto a esa resolución judicial, si es que termina acá o continúa. Nos vamos a la comuna de Las Condes, información de las últimas horas. Fíjense de una persecución policial que ocurrió afortunadamente sin disparos, pero ustedes están viendo el registro de los vecinos, la intersección que corresponde al convento con los monjes en el sector oriente de la capital, ya que varias personas salieron a ver cerca de las 10 de la noche cómo estaban siendo capturados 3 delincuentes. Esta historia comienza mucho antes. En un principio la gente pensaba que se habían robado un vehículo, que habían hecho un portonazo. Al parecer podrían estar vinculados, pero no fue el motivo de la captura en este caso. Cerca de las 10 de la noche, este grupo de delincuentes estaba circulando por la avenida Colón en dirección hacia el oriente, cuando de improviso se bajan del vehículo, pillan un peatón, un joven de 20 años, le roban de manera muy violenta su teléfono celular y posteriormente se dan a la fuga. Al parecer estaban realizando una verdadera ruta del delito porque estaban realizando eso mismo. Ya a las 10 de la noche hay poca gente en las calles, sobre todo porque a las 12 comienza el toque de queda y
Como se realizó la denuncia por parte de uno de los afectados, Carabineros estuvo persiguiéndolos, hizo toda una persecución policial ya que se estaban dando a la fuga, pero no lograron salir de la comuna de Las Condes. El convento con los monjes fueron capturados. Ahí ustedes están viendo las imágenes de esta persecución policial que concluyó con la detención de Manuel Gómez Avendaño, de 29 años, y Patricio Echeverría, de 27, además de Gabriel Prat Arrazuela, de 24 años, los cuales tienen un amplio prontuario policial y al parecer estarían dedicados no tan solo a este tipo de robos, sino que también se están investigando diversos portonazos que han ocurrido en el sector oriente de la capital. Escuchemos algunos antecedentes. Carabineros logró la detención de 3 sujetos por el delito de robo con intimidación. Gracias a la alerta otorgada por la seguridad municipal, fue que Carabineros, luego de un seguimiento controlado, logró la detención de estos 3 sujetos que cuentan con un amplio prontuario. Bueno, entonces parte de la persecución policial y varios de los delitos que hemos estado comentando, fíjense, que ocurren en la previa o en pleno toque de queda, justo ahora en medio de la discusión, así es que finaliza el estado de excepción, pero los delitos, la verdad, que no han parado en pleno de estas medidas restrictivas por el coronavirus. Carla. Sí, pues bueno, hay toda una discusión qué tan efectivo es el toque de queda en general. Vemos que para la delincuencia no hay mucho límite muchas veces y no se respetan ni siquiera estas medidas. Muchas gracias, Fabián. Nos quedamos atentos a todo lo que sigue ocurriendo. Cualquier cosa, retomamos el contacto. Nos vemos. Deportes. Perder ante Venezuela dolió en el plantel de La Roja, una derrota inesperada que deja en entredicho la continuidad de Reinaldo Rueda. Lo más probable es que el colombiano siga al mando de la selección chilena, pero en los próximos días el caleño se va a reunir con el presidente de la ANFP, Pablo Milad. Final del partido, señoras y señores. La derrota de Chile, el primer triunfo de Venezuela. Fin del partido y de la ilusión de una doble fecha clasificatoria perfecta. Era la oportunidad ideal para Chile, pero por primera vez en la historia La Roja cae con la vino tinto de visita. Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Cuestionamientos hay varios para los jugadores, dirigentes, pero los dardos apuntan a Reinaldo Rueda. ¿Corre riesgo la continuidad del colombiano? ¿Con esta derrota siente que su puesto como entrenador de la selección corre riesgo? Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. Lo tiene claro, para Rueda cada partido es definitorio, un entrenador que no logra mantener una regularidad en los resultados y hasta hace poco, el pasado 6 de noviembre, el presidente de la ANFP le dejaba claro el desafío al caleño. Nosotros tenemos que ir por los 6 puntos, esa es la ideal, lo ideal que nos sirve, que nos mantiene en carrera. Federación de Fútbol de Chile les da la bienvenida a la presentación oficial del director técnico de la Selección de Fútbol de Chile, señor Reinaldo Rueda Rivera. Este fue el día de la presentación de Reinaldo Rueda Rivera, el inicio de un proceso que vive un momento crítico y no es el primero tras la eliminación de la Copa América de Brasil 2019 con Perú. Las dudas por primera vez asomaron. Si lo miramos por la forma como se encaró la Copa América y por todo lo que mostró el equipo en la cancha, es positivo, ¿no? Tras la derrota ante Venezuela, el directorio de la ANFP deberá tomar una decisión, si confiar en Rueda o darle fin a su ciclo en La Roja. Bueno, los hechos son los que condicionan muchas veces las decisiones que uno toma y tenemos que apoyar hasta el final y esa es la convicción que tenemos nosotros como federación y como ANFP para un proceso de Rueda o el proceso de quien sea. Pablo Milad se reunirá con Reinaldo Rueda los próximos días para analizar estas dos fechas, una reunión esperada que clarificará si el colombiano cuenta o no con el apoyo del directorio de la ANFP. Bueno, aún nos duele la derrota ante Venezuela, pero ya pensamos en los próximos rivales de La Roja. En marzo, Chile va a recibir a un golpeado Paraguay y luego visitará al sorprendente Ecuador, que tiene un plantel joven, talentoso y que comienza a dar que hablar en Sudamérica. El primer rival a enfrentar será Paraguay en Santiago, una selección liderada por un conocido nuestro, el ex técnico de O'Higgins, Eduardo Berizzo. La ilusión de llegar dentro de 2 años a un mundial nos mueve, nos moviliza. Un empate ante Perú, triunfo ante Venezuela de visita y un empate ante Argentina. Fue la cosecha en las 3 primeras fechas, pero en la cuarta vino la catástrofe. Razo, Martins de Zurda. Está demostradísimo que con Berizzo no vamos a ir a ningún lado.
Por primera vez en la historia, Bolivia rescató un punto como visitante frente al albirroja, un resultado que deja dudas y cuestionamientos de un juego que para Berizzo tiene una sólida premisa. Elegimos una manera de jugar, de protagonizar los partidos a través de la posesión del balón. Frente a los guaraníes, el saldo histórico en clasificatorias es negativo, pero en Chile, la Roja suma 4 triunfos, 4 derrotas y un empate. Luego Chile deberá viajar a Ecuador para enfrentar al elenco local en una plaza que parece inexpugnable. Pero lo que este equipo no va a negociar nunca son sus convicciones. Ecuador perdió en el debut ante Argentina, luego venció a Uruguay como local y de visita se quedó con los 3 puntos ante Bolivia, pero la última fecha deja al equipo de Gustavo Alfaro con el ánimo por las nubes. La selección ecuatoriana ha arrasado con Colombia y ahora jugábamos incluso con uno menos. Yo estoy orgulloso del plantel que me toca dirigir. Un plantel que llegó con 6 bajas a enfrentar a Colombia, pero eso no impidió que aplastaran a los cafeteros por 6-1. Y creo que la clave estuvo en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante. El saldo histórico de Chile ante Ecuador en clasificatorias es positivo, pero el único triunfo de la Roja en Ecuador fue en 1977 en Guayaquil. En Quito, donde se jugará el partido en marzo, Chile registra 2 empates y 5 derrotas. Faltan más de 4 meses, pero Reinaldo Rueda y compañía ya piensan en sus próximos rivales. El tiempo. Bien, vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Ya la mañana se siente algo más fresca, parece que la máxima tampoco va a ser tan alta como uno esperaría. Estamos con Iván Torres para que nos cuente lo que pasa aquí en Santiago y también en regiones. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Buen día. Sí, ayer la máxima 27 grados y 5 décimas, hoy esperamos una baja, efectivamente se va a dar porque se ha producido advección, vale decir, ingresaron nubes desde la costa hacia los valles, gran parte de la región metropolitana está con nubes, incluso con algunos bancos de niebla, especialmente al sur de la capital. Vamos de inmediato a revisar la información meteorológica para el día de hoy. Destacamos la presencia de abundantes nubes costeras, especialmente en la región de Coquimbo-La Serena. También, por supuesto, han ingresado hacia los valles de la región metropolitana, la región de O'Higgins, también parte de la región del Maule y finalmente algunos bancos de nubes bajas y niebla en la región de la Araucanía. Vamos de inmediato a ver el tiempo para Santiago. El día de hoy la capital está nublada, va a quedar parcial, esperamos una máxima tensión. Sector de Melipilla alrededor de los 20 grados, acá en Santiago Centro 24 grados, va a quedar parcial en la tarde y a fines del día incluso tiende a despejar. Detalles para todo el país. La zona norte, esperamos cielo despejado en Arica, Iquique, Antofagasta, máxima 18, Copiapó también despeja, La Serena se va a mantener nublada, ocasionalmente parcial después del mediodía y después se vuelve a nublar cerca de las 5 de la tarde. En la región de Valparaíso, abundantes nubes el día de hoy, esperamos cielo nublado, algunos quiebres ocasionales poco significativos, máxima 16, Rancagua nublado parcial, también Talca con 24 grados, Chillán muy nuboso, a ratos parcial y Concepción nublado con 15 grados. Atención amigos de la Araucanía, chubascos el día de hoy ocasionales e incluso está la posibilidad de algunas tormentas eléctricas aisladas justamente en esta región, la Araucanía, máximo de 22 grados en Valdivia, 24 grados nublado, parcial en Puerto Montt, Osorno y Quellón, cielo despejado, máxima de 23. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Aysén, Coyhaique, una máxima muy grata de 27 grados, cielo despejado. También Chile Chico, Puerto Natales con 20, Punta Arenas con 18 parcial y en Puerto William 15 grados se esperan chubascos. ¿Cómo siguen los próximos días en la capital? Todavía esto no está tan parejito, no son las máximas, por lo menos no son parejas. Para mañana esperamos nublado parcial, máxima de 20 grados. El día sábado 27 grados, 8 de mínima, despejado. El domingo amanece con bastante nubosidad, pero son nubes altas, después queda parcial, máxima de 30. Lunes y martes ya un poco más pareja, las máximas 27, 28 grados, las mínimas entre los 9 y los 10 y el cielo despejado. Hoy entonces, entre los 20 y hasta los 24 grados en la región metropolitana, donde menos, en el sector poniente como Melipilla. Ya, abrigarse un poquito hoy día y particularmente mañana, así Iván, también. Gracias, que te vaya muy bien. Un buen día, nos vemos. 7 de la mañana con 33 minutos, pongámosle música a esta mañana porque se termina el toque de queda. Los dichos del ministro de Defensa, Mario Desbordes, sobre un eventual fin al estado de excepción abrieron este debate. La opinión de los expertos está dividida, mientras que la autoridad sanitaria llama a ser prudentes ante el posible término de una medida restrictiva que lleva ya 8 meses instaurada en nuestro país. Un toque de queda en todo el territorio nacional desde las 22 horas
hasta las 5 de la mañana. Han sido 241 días el tiempo transcurrido desde que se instauró el toque de queda a nivel nacional debido a la pandemia. En el marco del estado de catástrofe, esta medida restrictiva derivó en intensos controles desde aquel 22 de marzo. Ha comenzado a regir el toque de queda en todo el país. Muy pocos vehículos, casi nada en realidad, Iván. Claro que con el transcurso del tiempo y a medida que el número de contagios disminuía, la medida se fue flexibilizando. Hasta este punto se abrió la discusión de poner fin tras 8 meses al estado de excepción y por consiguiente al toque de queda. Un debate iniciado por los dichos del ministro de Defensa, Mario Desbordes. Se está estudiando, el presidente va a tomar la decisión, el presidente está recabando información para ver en aquellos lugares donde el coronavirus ha cedido, ya tenemos tasas de contagio bajas, para ver si es posible poner término al estado de excepción, y poniendo término al estado de excepción, obviamente también se pone término al toque de queda. El presidente Piñera ha extendido en 3 ocasiones el estado excepcional desde aquel 18 de marzo. Esta última prórroga debería finalizar el 11 de diciembre. Se levanta el toque de queda a partir de esa fecha. La recomendación de la autoridad sanitaria es barajar dar este paso con prudencia. Todavía tenemos toque de queda y ese toque de queda tenemos que respetarlo porque sabemos que la restricción de movilidad permite disminuir el número de contagios. No se puede, estamos en toque de queda. La primera noche del toque de queda hubo 146 detenidos. Con los días conocimos la cara más imprudente de Chile en plena pandemia. La posibilidad de que esta medida restrictiva llegue a su fin abre el debate en la ciudadanía. Yo creo que ya se debe eliminar, que la gente ya ha tomado conciencia, que es importante que se respete la libertad de las personas y que en el fondo todos tenemos que aprender, y con esto creo que ha sido un proceso para que todos podamos entender. La pandemia continúa, el bicho continúa y tendemos a relajarnos mucho, a confiarnos mucho. ¿Qué medidas de sanidad se toman a las 12 de la noche? Yo creo que a esta altura ya es innecesario, pero me imagino que las autoridades, si lo mantienen, por algo será. La gente no tiene conciencia de que hay que cuidarse. Tenemos que siempre tener presente la situación sanitaria de cada una de las regiones, de cada una de las comunas, para ir tomando decisiones. Efectivamente, existe la posibilidad de hacer algunos cambios, pero eso todavía no está a firme. Se están considerando todos los factores. Aquí lo principal para el gobierno es la salud de las personas. Un paso que dependerá del presidente de cada región, pero ¿qué opinan los expertos? Las posturas se dividen ante el posible término del toque de queda. Quienes están a favor de su continuidad sostienen que la señal de normalidad puede generar relajo en la ciudadanía, el que puede traducirse en los temidos rebrotes. Lo peor que puede ocurrir es que la gente tenga la sensación de que esto está pasando y se relajen en todas las medidas. El toque de queda en esa dimensión ayuda a que la gente tengamos conciencia y mantener la conciencia de que el virus sigue circulando. La posibilidad de que reabran discotecas y pubs es algo que preocupa a quienes validan el toque de queda. Por otro lado, los que están a favor de terminar con la restricción hablan de la poca efectividad tras 8 meses de aplicación. Hoy día no se justifica sanitariamente, dada la situación que tenemos en términos de la transmisión del virus. Por lo tanto, sanitariamente no se justifica y más bien lo que parece es que es una medida de orden público. Donde sí hay consenso es en observar la experiencia europea. Países como Italia, Francia, España y Bélgica retomaron el toque de queda nocturno tras una segunda ola de contagios. Pues ellos se relajaron en el verano de ellos, en los meses de julio, agosto, y aquí está el rebrote a la vista. Francia recién, después de una cantidad importante de meses, generó un toque de queda nuevamente, porque eso manda esta señal de riesgo a la población, pero no es permanente en el tiempo. Uno ve hoy día como en Francia, como en España, como en Italia han decretado toques de queda como una medida estricta, porque se sabe que el coronavirus se puede propagar con mucha más fuerza en lugares donde hay actividades colectivas, masivas, en pocos espacios. El debate está instalado, ¿será el fin o no del estado de excepción y por consiguiente del toque de queda? Desde el gobierno estudian todas las aristas para el posible término de una medida sanitaria que se ha extendido por 8 meses. El maltrato infantil es un problema que afecta de manera transversal a todos los países del mundo. Y en el nuestro, las cifras de maltrato hacia los niños han aumentado considerablemente con las cuarentenas. Es por eso que hoy, 19 de noviembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Tremendamente importante hablar de esto, abordar una problemática que se da sobre todo en el núcleo más cercano. Vamos con Daniela González, que nos va a contar más detalles. Hola Dani, buen día.
Sí, Carla, buenos días, ¿cómo estás? Sí, cifras que han aumentado considerablemente, hasta un 40%. Ha aumentado el riesgo de un niño de sufrir algún tipo de maltrato en este contexto de pandemia, en estas cuarentenas que se han extendido ya por tantos meses. Y escuche bien, porque un 50%, 1 de cada 2 adultos valida la violencia como método válido para la crianza. Queremos conocer, profundizar en estas cifras con Harry Graide. Él es director ejecutivo de la ONG World Vision. Harry, son cifras preocupantes, impactantes, la verdad, y queremos enfatizar en ellas porque se han agudizado estos números a raíz del contexto de pandemia, ¿cierto? Así es, buenos días. Efectivamente, sabemos que la violencia hacia los niños y niñas siempre ha sido muy alta. Es por eso que nosotros lanzamos la iniciativa Una Luz de Realidad, efectivamente para visibilizar y alertar sobre aquello que ya está pasando hace un buen tiempo, pero como bien dices tú, en este contexto de pandemia, y es algo que suele ocurrir cuando hay emergencia humanitaria o de ese tipo, lamentablemente los grupos vulnerables son aquellos que sufren más violencia, sean mujeres, niños o niñas. Y como decías tú, cifras fluctúan entre el 25 y 40% que han aumentado las denuncias de violencia o maltrato hacia los niños y niñas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de estos tipos de violencia? Porque, claro, no es la idea, pero si hay algún rebrote, es probable que se vuelvan a establecer cuarentenas ya más estrictas y vuelven a estar en peligro los niños. ¿Cómo reconocemos, cómo tratamos, cómo evitamos que los niños sufran algún tipo de maltrato? Sí, mira, acá hay que estar muy consciente de la situación. El tema de pandemia genera un encierro inusitado. Los niños y niñas no están asistiendo al colegio. Hay un aumento y un incremento del estrés de la familia, muchas veces por problemas económicos o por estar en un espacio reducido durante todo el día, ¿no? Aquí hay que tener mucha conciencia sobre lo que está pasando y de alguna forma los adultos significativos, los padres, madres o quienes estén responsables de los niños y niñas, entender y comprender que un niño siempre debe ser tratado con amor, con respeto, con ternura. Y esa es la forma de actuar, desarrollar ciertas habilidades parentales. Hay programas que nos ayudan a realizar eso, realizar actividades con los niños, jugar con los niños. Pero jamás la violencia puede ser un método de crianza. Sí, si tú me dices que 1 de cada 2 adultos valida la violencia como método de crianza, a nosotros nos queda, no sé, a las personas que quizás nos están viendo la duda que hay muchas personas que lo asocian solamente con el golpe, quizás. Pero expliquemos también que la violencia no solo es el golpe físico hacia el niño, ¿cierto? Así es, o sea, existen muchos tipos de violencia. La violencia física es uno de ellos, pero también está la violencia psicológica, el trato humillante, el denostarlo, el no reconocerlos que son finalmente sujetos de derecho. Sí, y Harry, también saber, la verdad es que cómo podríamos evitar que esto ocurra, porque claro, son cifras que ya están establecidas, esto puede seguir ocurriendo, pero ¿cómo lo evitamos? Personalmente, yo como ciudadano, ¿cómo puedo intervenir, por ejemplo, en una situación de violencia si lo estoy viendo en la calle, ¿cierto? En primer lugar, uno tiene que hacer una denuncia. Existen para eso ciertos teléfonos y canales de comunicación y líneas directas que lo permiten. Hay fundaciones que también reciben llamados de niños y niñas como línea directa que se puede hacer ese tipo de denuncia. También Carabineros de Chile tiene una línea para este tipo de situaciones. Pero lo más importante es que nosotros seamos conscientes de aquello y tomemos medidas. Mira, hay algo que realmente es abismante y que tiene que ver justamente con la campaña que lanzamos, Una Luz de Realidad. ¿Y qué es lo que queremos decir? Fíjate con esto. El 85% de los abusos sexuales es provocado, generado por un pariente o alguien cercano a la familia. Por lo tanto, lo que aquí uno puede concluir, que aquellos lugares que debieran ser lugares protectores, como la casa, muchas veces, el hogar, muchas veces son aquellos lugares donde los niños son más vulnerados y más dañados. Y ahí la alerta que nosotros queremos que tener son lugares de protección y debemos encargarnos de eso. Sí, son cifras alarmantes que tú me mencionabas que han sido estudios que han hecho mancomunadamente la organización World Vision con otras organizaciones también. Cuéntame, ¿cómo llegaron a estas cifras tan preocupantes? Mira, UNICEF y World Vision, nosotros, ambos estudios, un estudio que hizo UNICEF y un estudio que hicimos nosotros como World Vision en el año 2018, habla que de los niños en alguno de sus espacios está siendo violentado. Entiéndase esto como el colegio, el barrio o la casa. Estamos hablando del 70% de niños o niñas sufren algún tipo de maltrato o violencia. Entonces son cifras alarmantes que deben hacernos reaccionar. Y ahí cuando nosotros como ONG, como World Vision,
Reclamamos, por ejemplo, una ley de protección integral contra la niñez que nos ayuda a crear ciertos programas de protección y de prevención de la violencia, para no responder, sino que anticiparnos a aquellos hechos. Harry, y hoy día, específicamente en este 19 de noviembre, que se conmemora el Día para la Prevención específicamente de los abusos en la infancia, ¿cierto? Se produce el día de ayer un hecho grave en la comuna de Talcahuano, donde dos menores de edad, dos niños adolescentes de 14 y 17 años son baleados en un enfrentamiento confuso, pero no puedo dejar de preguntarte cómo ven esto, considerando que ustedes son una organización que trabaja con niños y que aquí se trata de dos niños que han sido víctimas. En ninguna instancia es absolutamente inaceptable que niños sean tratados con ese nivel de violencia. Los niños no pueden ser violentados. Mira, déjame recordar algo. Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos del Niño y justamente en el artículo 19 y 34 alude a la responsabilidad que tiene el Estado por proteger y prevenir la violencia contra la niñez en todas sus formas. Entonces, cuando uno se encuentra con estas situaciones, donde en un centro del Sename, en Talcahuano, un niño de 17 y otro niño y otro adolescente de 14 años es baleado, realmente es inaceptable, y más aún entendiendo las consecuencias. El niño de 17 años se encuentra en un estado grave, el niño de 14 también, ambos baleados. Por tanto, nada, solo decir que desde nuestro parecer nos parece inaceptable y esperamos que el Estado tome las medidas pertinentes y esperamos que no se repitan situaciones de esta naturaleza y que efectivamente actúen y se activen los protocolos correspondientes para abordar estas situaciones frente a niños y niñas. Perfecto. Harry Graet, él es el director ejecutivo de la ONG World Vision, explicándonos y dándonos a conocer cifras que son tan preocupantes, ¿no, Carla? Desde un 25% hasta un 40% ha aumentado el riesgo que tienen los niños de sufrir algún tipo de maltrato en sus hogares. Cifras que sin duda hay que analizar, pero por sobre todo cambiar. Absolutamente. Estuvimos viendo además ahí las imágenes, Daniela, de una intervención que se hizo anoche en la ribera del río Mapocho, donde se pueden ver estas cifras, donde se llama a concientizar sobre este tema. Habla de una sociedad muy enferma también, de adultos muy enfermos, el que no seamos capaces entre todos de proteger a nuestros niños. Ahí estamos con esas imágenes, esperamos que esta campaña haga sentido, que sea un tema que ojalá hoy día conversemos también en familia, en nuestras casas y que estemos todos atentos. Hay que hacer redes, ¿no?, de protección que van más allá de los cuidadores directos. Todos tenemos que estar súper atentos para prevenir el abuso de cualquier tipo contra lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños. Gracias a ti y gracias al entrevistado también y que tengan ambos un buen día. Nos vemos. Vamos a ir a las calles, vamos a revisar lo que está pasando hasta ahora, 7 de la mañana con 53 minutos, ojo, porque está ocupada ahí una pista en Avenida La Florida al sur, a la altura departamental. Hay trabajos y esto está haciendo que esté bastante más lento y además hay un procedimiento por un choque de una camioneta en Santa Isabel al Oriente entre Obispo Manuel de Alday y Manuel Montt aquí en Providencia. Precaución, dice Transporte Informa. 7:54, vamos a la música, ¿les parece? Con una mujer notable a mi juicio, con una artista realmente importante en la historia de nuestra música. Un día como hoy, el 19 de noviembre, pero de 1970, nació en Santiago de Chile Juanita Parra. Está cumpliendo 50 años, hija de Gabriel Parra, baterista, fundador de Los Jaivas, quien falleció en el año 88. Y fue Juanita justamente quien fue considerada por el grupo como su reemplazo natural y comenzó entonces la sucesión. Se ha desempeñado como baterista, percusionista de Los Jaivas y también ha tenido proyectos en paralelo. Su debut como reemplazante de su papá en el grupo se produjo justamente con esta canción, Hijos de la Tierra, en el año 95 y se consolida su participación con la gira de presentación por Chile. La estamos recordando precisamente con Hijos de la Tierra de Los Jaivas en su presentación en el Festival de Olmué el 2020. La Comisión de Constitución del Senado despachó a sala el proyecto del segundo retiro del 10% de fondos previsionales. En tanto, el gobierno confirmó reserva de constitucionalidad para esta iniciativa, pero además anunció un proyecto paralelo para este segundo retiro, pero con mayores restricciones que la iniciativa que avanzó a la sala en el Senado. Vamos a conversar de este tema con la senadora de la DC, Jimena Rincón, que ya está en contacto con nosotros. Senadora, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día.
Muy buenos días, Carla. Estoy a puertas de entrar a una reunión con la defensora de la niñez por los hechos de Talcahuano el día de ayer. Sí, estos que también estamos monitoreando, que han sido catalogados como graves y ya vamos a seguir profundizando en eso, pero quiero llevarla al tema del 10%, senadora, porque hay novedades. No solo el paso de la comisión a la sala del Senado que va a tener que votar, sino también en paralelo este nuevo proyecto que presenta el gobierno. ¿Usted ve posibilidades de que el gobierno logre imponer su proyecto y no el que ya estaba siendo tramitado, o no le ve ni una posibilidad? A ver, primero señalar que ayer se despachó el proyecto del segundo retiro, le hicimos modificaciones, entre otras que una indicación mía para que las mujeres a las que no les han pagado, mayoritariamente mujeres, la pensión de alimentos, puedan pedir por subrogación el retiro. Y esto en consideración a la gravedad que significa para niños, niñas y adolescentes no contar con los dineros que deben pagarse. Segundo, señalar que el gobierno no participó en la comisión, salvo al inicio en las presentaciones, y en el último minuto, cuando ya se había despachado el proyecto, y lo digo porque pudo haber hecho todas estas indicaciones que hoy día presentan un proyecto de ley en el debate, dice que va a ser reserva de constitucionalidad. Algo que saben que está absolutamente fuera de toda lógica, habiéndose aprobado un primer retiro y no habiendo concurrido al tribunal. Pero más allá de eso, después de despachado, hace esta presentación y luego, cuando termina la sala el día de ayer del Senado, presenta este proyecto de ley de retiro del 10% con todas estas limitaciones que tú has señalado, que podrían discutirse. El tema es por qué no lo debatió en la Comisión de Constitución y, segundo, por qué pone limitaciones que parecen fuera de lógica en el sentido de lo que se ha conversado en ambas cámaras. Yo creo que si el gobierno quiere avanzar, tiene que establecer un sistema distinto de relación con el Parlamento. Hacerlo como lo está haciendo es francamente tirar el mantel y no querer construir un acuerdo. Sí, ayer hubo una serie de negociaciones o conversaciones. Entendemos que esto del proyecto propio y poner límites está mucho más consensuado con parlamentarios del oficialismo, con parlamentarios de gobierno. Pero ¿qué pasa con las conversaciones con la oposición? ¿Ustedes en la oposición han sostenido conversaciones con el gobierno? ¿Estarían dispuestos a consensuar con el gobierno límites a este proyecto que ya se venía presentando, que hasta ahora es universal, que no tendría tope, no está focalizado, sería para todos? Lo del gobierno sería para gente que ha tenido merma en su sueldo, para un tope de renta. ¿La oposición está abierta a ese diálogo o no hay negociación posible? Mira, yo la verdad es que de lo que leo en las comunicaciones que tenemos con nuestros colegas, no hay tal negociación, o lo que se presentó no está para nada asociado a lo que se había conversado, y al menos los que estaban en la Comisión de Constitución nada sabían. Creo que lo más importante acá va a ser, primero, qué pasa con los senadores de gobierno y si están dispuestos o no a abrirse a este escenario. Y segundo, cuáles son los mínimos para abordar esta discusión. Yo creo que es muy importante para transparentar a la ciudadanía lo que se ha avanzado, cuáles son los peros que pueda tener. Por ejemplo, el gobierno está dispuesto a establecer un bono de reconocimiento para las personas de menores ingresos que no van a poder reponer, porque aquí el gobierno en su proyecto dice que va a ser obligatorio reponer, lo que puede ser lógico si hay ingresos. Pero ¿qué pasa con las personas de menores ingresos? ¿No sería bueno que el gobierno estableciera lo que en algún minuto en nuestro primer proyecto, en marzo, señalábamos respecto a un bono de reconocimiento? Estas preguntas las tiene que responder primero el gobierno y segundo, saber en qué posición están los senadores de gobierno, porque si no están los votos para este segundo retiro ya aprobado en la Comisión de Constitución, el escenario es muy, muy complejo. Ayer algunos senadores dieron algunas luces, por ejemplo el senador Chaguán, que hizo un emplazamiento a su propio gobierno a dar soluciones y también a amarrar este segundo retiro a la reforma previsional. ¿Ustedes en la oposición están dispuestos a tener esta especie de canje? Algunos dicen que en el gobierno estarían dispuestos a la discusión de la reforma, que es este 6% adicional de cotización, que hasta ahora estarían dispuestos a ceder en un 3% para capitalización individual y un 3% para un fondo solidario. Bueno, ahora el gobierno podría ofrecer que más plata se vaya a un fondo solidario colectivo. ¿Eso abre posibilidades de un acuerdo con la oposición o son dos cosas que van por carriles completamente distintos, senadora? Gracias, Carla, por la pregunta. Yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy dispuesta a avanzar en una reforma a pensiones si no se
truncan las tablas de mortalidad, si no se cambia la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado, si no se revisan las comisiones, porque si solo hacemos esas cosas, que además son administrativas, ni siquiera necesitan proyecto de ley, las pensiones de nuestros pensionados y los futuros pensionados mejoran entre un 20 y un 80%. Entonces, si no está dispuesto el gobierno a revisar el actual 10% de cotización, malamente podemos entrar a conversar sobre un 6%. Si hoy día las personas se mueren, Carla, sin haber gastado ni la mitad de lo que tenían ahorrado y han vivido con pensiones miserables. Ese es el punto. Y la respuesta aún no la escuchamos, pese a que llevamos más de un año planteándole esto al gobierno con estudios, con datos avalados por matemáticos, doctores en matemática, Patricio Basso, entre otros. Senadora, uno entiende que la preocupación del gobierno, hay varias, otra tiene que ver con cómo se está dando la relación con el Parlamento y cómo el Parlamento está impulsando iniciativas que a ojos del gobierno van en contra incluso de la Constitución, por eso han hablado de esta reserva de constitucionalidad, pero también preocupa el que este no sea el último retiro, que haya un tercero, un cuarto. Ya hay parlamentarios que han hablado de un tercer retiro y ha habido economistas de distintas tendencias. Ayer Andrea Repeto venía diciendo que se pone muy cuesta arriba una pensión real, una reforma real, digo, de pensiones, si es que se sigue retirando dinero. ¿Ustedes no sienten también esa misma preocupación? Usted, como una representante de la oposición, ¿no cree que hay una contradicción en que la gente esté rascándose con sus propias uñas con estos retiros y mermando sus pensiones en el futuro? A ver, más que contradicción hay un drama. Es dramático que las personas efectivamente en nuestro país tengan que con sus ahorros del seguro de desempleo, enfrentar la suspensión laboral, con sus ahorros de las pensiones, enfrentar esta situación crítica de no contar con recursos. Claro que es dramático y lo he dicho muchas veces, pero, y ahí el punto de constitucionalidad, el gobierno no puede hacer este juego que a esta altura ya de verdad es absurdo, de decir que esto es inconstitucional cuando lo inconstitucional es hacer una ley, que no tenemos facultades, que es lo que yo presenté en marzo, pero reformar la Constitución está dentro de nuestras facultades y es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos girar de la chequera del fisco, que eso sí lo puede hacer el Ejecutivo con un proyecto de ley en donde ponga plata de todos y de cada uno de los chilenos, de los impuestos, en el servicio de las personas que hoy día lo están pasando mal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Autorizar a que retiren sus ahorros, que es dramático, sin lugar a duda. Senadora, para finalizar, quiero volver al tema que usted planteaba al principio. Me dice que tiene una reunión con la Defensoría de la Niñez, muy preocupada de lo que pasó ayer en Talcahuano con estos dos adolescentes que terminan baleados en un confuso incidente con carabineros. ¿Cuál es su mirada respecto de esto? Algunos ya piden nuevamente la salida del general director de Carabineros. ¿Para usted así se zanja? ¿Pide también ese tipo o hace ese tipo de emplazamiento? No, yo creo que la verdad es que lo que voy a conversar con la defensora de la niñez tiene que ver con este tema. Efectivamente, mañana cité a Comisión de Infancia por este mismo hecho. Y yo creo que aquí tienen que establecerse distintas cosas. Primero, el presidente de la República tiene que sacar al general Rosas. Yo creo que ante una evidente ineptitud para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, el general no puede seguir. El ministro del Interior debiera hacer un nombramiento urgente de oficiales en cada región del país responsable del respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en todas las circunstancias que rindan cuenta de forma permanente de estos hechos. Y el ministro de Justicia debiera instruir al Sename de manera inmediata la intervención de la residencia Carlos Macera en la suspensión del convenio por abierto incumplimiento de su labor. Creo que esto es importante, teniendo presente, Carla, que el 9 de marzo del 2018 el Estado de Chile firmó un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Edmundo Alex Lemus Saavedra, joven mapuche de 17 años, muerto en un disparo de carabineros en Ercilla. Y precisamente como garantía de no repetición se obligó a aprobar el decreto presidencial sobre el uso de la fuerza policial, que es justamente el que hoy día está ante el juicio con los hechos vividos en Talcahuano. Por lo tanto, creo que aquí esas tres cosas debieran hacerse y de manera urgente. Bien, nos vamos a quedar pendientes. Hay obviamente repercusiones también en materia política de un hecho grave como el que ocurrió en Talcahuano, senadora, y también nos vamos a quedar, por supuesto, mirando todo lo que pase con la tramitación del 10%. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Nos vemos.
Vamos a seguir en este último tema, este procedimiento policial en la residencia de menores de edad Carlos Macera de Talcahuano, que terminó con estos 2 adolescentes heridos a bala por parte de carabineros. ¿Qué pasó? ¿Por qué termina de esta manera? ¿Cómo se aplicaron los protocolos? Hay una serie de dudas en torno a este tema. Vamos con David Yáñez, que nos va a contar detalles y también las repercusiones que ha tenido. David, buenos días. Hola, muy buenos días. Desde el hospital Las Higueras, en donde permanecen internados estos 12 menores de edad que resultaron baleados en este incidente, del cual tenemos las imágenes captadas momentos después de ocurrido precisamente este incidente, que ocurrió en la residencia Carlos Macera, que es un hogar que es dependiente por Asociación del Servicio Nacional de Menores, y que implicó estos resultados en cuanto a un procedimiento policial al cual se le pidió la llegada de carabineros. ¿Qué sucedió? Cerca de las 16:30 horas, según el informe policial, llegaron hasta ese lugar a solicitud de la misma dirección del hogar Carlos Macera, 2 carabineros que se movilizaban en bicicleta, un sargento segundo y una carabinera, para intervenir, pues se le había llamado en referencia a que uno de los menores estaba en crisis. Cuando llegan al lugar, y remito nuevamente hacia el informe de Carabineros, esta es la versión que entregó Carabineros respecto a los hechos, fueron agredidos tanto con pedradas como con golpes de pies, puño, incluso objetos contundentes. Y es por eso que, por lo menos en la justificación que entrega Carabineros, habría uno de ellos, el sargento segundo, John Mograve, hizo uso de su pistola de servicio, que es una pistola relativamente menor en referencia a la que ocupa Carabineros en forma normal. Es una pistola de 9 milímetros, pero es una pistola fiscal, y hirió a estos 2 menores de 16 y 17 años, los cuales permanecen internados en el hospital Las Higueras. Esto provocó también una reacción, como se pueden dar cuenta, de los vecinos, algunas personas que estaban en el lugar, incluso algunos familiares de las personas que estaban internadas, de los adolescentes que están internados en este hogar, y generó también la llegada de más fuerzas de Carabineros. Tenemos en ese sentido las versiones entregadas en el mismo lugar. Escuchemos lo que se señaló respecto a este grave incidente ocurrido al interior de un hogar de dependencia del Sename. Lo que sucede es que mi hermano tiene problemas psiquiátricos y lo venían a buscar para llevárselo a su tratamiento. Carabineros, pero Carabineros se portó de forma discriminatoria, entonces los jóvenes obviamente le dijeron garabato y todo, y se formó una pelea con Carabineros, donde ellos sacaron su arma y hirieron a 2 jóvenes, 2 menores de edad, que salieron en defensa de mi hermano. No, imagínense cómo Carabineros, se supone que ellos tienen que proteger a los niños, les dispara dentro más encima del recinto. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? El rol permanente de Carabineros es proteger a las personas, y con mayor razón si se trata de niños, niñas o adolescentes. Ningún carabinero quiere lesionar a un menor de edad. El rol institucional es protegerlos y darles seguridad. Esta es una situación grave que dejó menores y carabineros heridos, y que debemos aclarar con máxima celeridad y máxima transparencia. Vamos a entregar todos los antecedentes que tengamos para que esto suceda lo más rápido posible. Esto ocurre precisamente en un momento en que Carabineros en la región del Biobío y en todo el país, en estricto rigor, están en pleno proceso de cambio de mando de sus jefaturas. Es decir, el jefe de zona de Carabineros, el general en jefe de zona de Carabineros, que estaba en ese momento, estaba justo entregando el mando en Santiago a quien iba a ser su reemplazo, el nuevo general de zona. Es por eso que en los primeros momentos prácticamente no hubo versión de parte de la institución uniformada en referencia a estos graves hechos ocurridos y que terminaron con 12 adolescentes lesionados. De hecho, estos 2 adolescentes terminaron con heridas en las piernas, heridas de carácter grave. Según la información disponible hasta el momento, heridas que no implican riesgo de muerte, pero aún así permanecen en el hospital Las Higueras de Talcahuano hasta tener ya clara su recuperación y que no habría ningún riesgo adicional. Heridas en todo caso que provocaron de alguna forma que hubo reacciones de distintos actores a lo largo y ancho del país, sobre todo considerando
la gravedad que implica que un funcionario policial termine hiriendo a un menor de edad que supuestamente está al resguardo del Estado a través de un hogar dependiente del Servicio Nacional de Menores. Es por eso que incluso el alcalde de Talcahuano, quien ya tenía algunas críticas, apreciaciones respecto al funcionamiento del hogar Macera, se pronunció respecto a este incidente en particular que terminó con 2 adolescentes heridos. Escuchemos. Hoy Carabineros de Chile tiene que actuar con transparencia y claridad, entregando toda la información para esclarecer estas diligencias, porque no es posible que se sigan vulnerando los derechos de los niños. Y particularmente creo que es indispensable que hoy día las responsabilidades no solo corten por lo más delgado, sino que además sea una responsabilidad de parte del alto mando institucional producto de los procedimientos donde se han vulnerado los derechos de las personas. Y por otro lado, creo que es importante que el Estado también asuma su responsabilidad en la reforma a las policías, a sus procedimientos y, por supuesto, en la reforma a las instituciones como el Sename. Una situación terrible. Precisamente manifestaciones de indignación que no solamente llegaron a través del alcalde de Talcahuano, incluso parlamentarios de la zona estaban pidiendo la renuncia del general Rosas a cargo de Carabineros. Incluso también hubo otras reacciones de autoridades en referencia a este tema. Recordemos que justo se estaba realizando en Santiago el cambio de mando al cual no asistió el presidente de la República. Estas fueron las reacciones recogidas luego de este incidente por parte de autoridades. Como gobierno de Chile nos duele lo que ha ocurrido. Es un hecho de máxima gravedad. El Estado está para proteger a los niños, a los jóvenes, y por lo mismo hemos solicitado el máximo de información a todas las autoridades pertinentes para poder recabar la información lo antes posible y ponerla a disposición del Ministerio Público. Cuando llega Carabineros hay una situación que es la que se está investigando, la que se está recabando, y es la que queremos esclarecer lo antes posible. La Fiscalía ya está en antecedente de todos los datos, de lo que ha ocurrido, y por eso primero esperemos los resultados de la investigación. Nosotros somos, repito, los más interesados en tener la información para poder esclarecer y para poder también determinar las responsabilidades del caso. Reiteramos una vez más al Gobierno de Chile a que adopte las medidas que sean pertinentes para que Carabineros de Chile deje de actuar de esta forma, atentando de manera significativa contra la vida de niños, niñas y adolescentes. Esto debe parar ya. No puede seguir este país permitiendo hechos de esta gravedad que no tengan consecuencias, que permitan en definitiva que situaciones de esta naturaleza dejen de ocurrir. Por supuesto, presentaremos hoy día mismo las acciones legales correspondientes. ¿Qué tipo de acción realizaron esos niños y niñas y adolescentes que pudiera justificar la reacción de Carabineros? ¿Qué protocolos se aplicaron? Se requiere saber la verdad a la brevedad. Necesitamos una palabra clara de parte de Carabineros, verdad a la brevedad, porque la consternación pública que estos hechos han causado exigen un actuar urgente. Estamos urgente que venga. El equipo de Derechos Humanos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones finalmente quedó a cargo de la investigación de los detalles de este hecho ocurrido al interior del hogar Carlos Macera de Talcahuano, dependiente del Sename, que terminó con 12 menores heridos a bala y también con carabineros lesionados por golpes de pies y puños. Es lo que se está viviendo en la comuna de Talcahuano luego de este grave incidente que terminó con estos 2 menores heridos a bala. Sí, David, vamos a seguir en contacto durante el día, va a haber más reacciones, seguramente es una de las noticias que marca la jornada, así que nos reencontramos en algún momento durante el día. Que te vaya muy bien. Internacional. Ya estamos junto a Andrea Aguilar para revisar las noticias del mundo. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Iniciamos con buenas noticias porque se siguen conociendo algunos avances por parte de farmacéutica respecto a la vacuna del COVID-19. Esta vez es la vacuna de Oxford, que ha dicho hoy que ha confirmado también que su vacuna produce inmunidad y que sobre todo es efectiva para los adultos mayores. La segunda fase, desarrollada por científicos británicos del laboratorio AstraZeneca y también de la Universidad de Oxford, incluyó a 560
60 adultos sanos, entre ellos 240 entre más de 70 años, para observar posibles efectos secundarios, también para ver el impacto del sistema inmune, y según el artículo publicado hoy en la revista médica de Lancet, los resultados son prometedores y tienen más seguridad en la población que es mayor de 18 a 55 años. Se confirmó además que este fármaco produce pocos efectos secundarios, que tiene fuerte respuesta inmunológica en grupos de todas las edades, pero particularmente en los adultos mayores. Este anuncio de AstraZeneca se une entonces a las buenas noticias que han dado esa semana las vacunas de los laboratorios estadounidenses de Pfizer, también de Moderna. Se habló al principio de la semana pasada de la vacuna rusa también. Las efectividades de estos fármacos, al menos los de Estados Unidos, oscilan entre el 94.5% y el 95%, mientras que la Sputnik 5 tiene un 92% según científicos rusos. Esto es importante porque en Estados Unidos ya se está acelerando todo el tema de la autorización de emergencia. Repasemos parte de las declaraciones que entregaron las autoridades sanitarias en el país más infectado por el COVID-19. Las vacunas se presentarán pronto para la autorización de uso de emergencia. Y si se aprueban, ya hemos comenzado a almacenar alrededor de 14 millones de dosis para fines del mes de diciembre y un número superior para comenzar a inmunizar la población de Estados Unidos. Esto puede aprobarse a mediados de diciembre, pero quienes no sean población de riesgo podrán tardar entre 1 mes y medio a 2 en recibir la vacuna. Importante también mencionar que los laboratorios norteamericanos señalaron que esta solicitud de emergencia puede estar lista en las próximas semanas y que podría entonces iniciar una vacunación a principios del próximo año. Vamos a seguir hablando de COVID-19 porque justamente Estados Unidos superó en las últimas horas 250.000 muertos a causa del coronavirus. Esto en medio de un fuerte repunte de contagiados y de fallecidos en las últimas semanas. Según la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado por el COVID-19 sobrepasó el 250.000 de fallecidos a causa de la pandemia. Esto luego de haber registrado más de 1.700 muertos únicamente en las últimas 24 horas y más de 160.000 nuevos casos a nivel nacional. Las hospitalizaciones aumentaron también en un 25% en la última semana. De 47 de los 50 estados norteamericanos han visto un aumento significativo de los casos de COVID y la crisis sanitaria en este país, en el que hay más de 11,5 millones de infectados por el COVID-19, pues se ha visto agudizada por la incapacidad del gobierno de Donald Trump para liderar la contención del virus y la negativa de su ejecutivo, al menos para empezar una transición que permita al gobierno de Joe Biden, que va a tomar posesión el próximo 20 de enero, que empiece a aplicar sus planes para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Vamos a quedarnos en Estados Unidos con este tema porque la ciudad de Nueva York ha anunciado que va a volver a cerrar sus escuelas ante el avance del COVID-19. La medida fue tomada luego de que la ciudad registrara una tasa de positividad mayor al 3% durante más de 7 días consecutivos, un umbral que había establecido como límite para habilitar la educación presencial. Las autoridades aclararon que si bien los cierres van a ser temporales, las escuelas no van a reabrir automáticamente en el momento en el que la tasa caiga nuevamente por debajo del 3%. Este cierre de las escuelas representa el revés más significativo para la recuperación de Nueva York desde la última temporada, cuando, recordemos, la ciudad era el epicentro global del brote. Más de 24.000 personas en la Gran Manzana han fallecido por el COVID-19 y 292.000 han resultado contagiadas, esto en medio de la pandemia. Revisemos ahora temas de países vecinos. Vamos a Argentina porque miles de argentinos celebraron que la Cámara de Diputados de su país aprobara el proyecto que busca imponer un nuevo impuesto a los más ricos para combatir la pandemia. Esta discusión ahora va a continuar en el Senado. La propuesta fue presentada por el gobierno de Alberto Fernández, fue impulsada por Máximo Kirchner, diputado e hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández. El texto busca recaudar al menos unos 3.500 millones de dólares en ingresos extras mediante un impuesto único a los más ricos. El proyecto fue rechazado por el sector privado, también por congresistas de oposición que consideran la medida como confiscatoria y separatista. Después de la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto va a iniciar el trámite en el Senado, quienes tienen 10 días para discutirlo. Miles de personas sí se reunieron afuera del Congreso para festejar. Escuchemos parte de las declaraciones de diputados respecto a esta propuesta legislativa.
Es una mala decisión de política económica. Es una mala decisión separar a los argentinos que tenemos vocación por llevar a este país adelante. Es una pésima decisión y ojalá no encuentren los votos suficientes para aprobarla. Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP, sí. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. Bueno, se establece entonces esta discusión, este impuesto para los más ricos. Recordemos que Argentina ha sido uno de los países de la región más afectados por la pandemia. Hasta la fecha registra 1.300.000 contagiados y más de 36.000 muertos. Volvemos a Estados Unidos para hablar ahora de un tema que también tiene que ver con México, porque el gobierno norteamericano decidió finalmente retirar los cargos por narcotráfico y también por lavado de dinero contra el exministro de Defensa de México, el general en retiro Salvador Cienfuegos, quien por encargo de la DEA hace un mes fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles y también fue trasladado a la ciudad de Nueva York. Cienfuegos, de 72 años, fue ministro de Defensa del presidente Enrique Peña Nieto entre el 2012 y el 2018. Tuvo un papel fundamental en la guerra contra el narcotráfico en México y tras su arresto en Estados Unidos se declaró no culpable de los cargos en su contra, supuestamente cometidos mientras era ministro. Ahora el Departamento de Justicia norteamericano anunció el retiro de las acusaciones para que pueda ser investigado y también eventualmente juzgado en su país. La inédita decisión fue elogiada por el gobierno mexicano. Algunos analistas lo han interpretado como un regalo del gobierno de Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador por no haber reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden. Sin embargo, desde el gobierno mexicano, particularmente desde la figura del canciller Marcelo Ebrard, se dijo que la decisión de Washington es fruto de un mes de negociaciones arduas entre ambos países que no tienen nada que ver con las elecciones en Estados Unidos. Y terminamos con esta historia que llega desde Egipto, porque un radiólogo egipcio se ha visto o se ha hecho viral en redes sociales porque dedica parte de su tiempo a un hobby que requiere muchísima paciencia. Ahmed Hassan, de 62 años, recrea deslumbrantes réplicas de construcciones famosas usando palillos de fósforos. Su casa en la ciudad de Giza está llena de obras que representan las maravillas antiguas y modernas del mundo. Una de ellas es la Catedral de Notre Dame de París, que comenzó a armar 4 días después del incendio que afectó a la iglesia. Ocupó 28.000 palitos de fósforos y demoró 4 meses en construir esta réplica. Entre sus obras también figuran el faro y la biblioteca de Alejandría, también la torre del puente en Londres. Hassan dice que su sueño ahora es exhibir unas réplicas en museos internacionales, Carla. Increíble, qué paciencia y qué talento también. Gracias, Andrea. Seguimos en Canal 24 Horas con más noticias del mundo. Que te vaya muy bien. Buenos días. Bien, 8 de la mañana con 28 minutos, con 29 minutos. Nos vamos a ir despidiendo con las imágenes y, por supuesto, la preocupación que ha generado este incidente grave que se produjo ayer en una residencia colaboradora del Sename, la residencia Carlos Macera de Talcahuano, donde 2 adolescentes terminaron baleados en un incidente, en un enfrentamiento con carabineros. Se reportó ahí que había un joven que necesitaba ser trasladado con un cuadro de descompensación. Llegan 2 carabineros en bicicleta. Se produce una situación muy confusa que termina con estos 2 adolescentes heridos a bala y con una serie de repercusiones políticas que vamos a seguir abordando durante esta jornada. Ya hay parlamentarios que piden la salida nuevamente del general director de Carabineros. Vamos a abordar esto en profundidad en Canal 24 Horas y en nuestras próximas ediciones de Noticias en TVN. Y además los dejamos de inmediato invitados a seguir conversando de esto y más junto al equipo del Buenos Días a Todos. Que les vaya muy bien, un buen jueves.